Ahora sí, ya, perfecto. Le decía que esta cinética química, que también se lo conoce como equilibrio químico, en realidad lo que hace es analizar la velocidad en las cuales se forma o se genera una reacción. Entonces, en parte, de forma general, podemos decir nosotros que la cinética química se encarga y se ocupa de la determinación de la velocidad en que se llevan a cabo las reacciones. Es decir, en unas palabras, cómo, en qué velocidad los reactivos se convierten en productos. Pero resulta que aquí vamos a manejar dos tipos de reacciones. Aquellas reacciones que son reversibles y las que son irreversibles. Las reacciones irreversibles son las que se dan en un solo sentido, quiere decir. ¿Qué se refiere a eso? Las irreversibles son las que se transforman de reactivo a producto y ahí se acaba, no hay más. Pero hay otras reacciones que son reversibles, que tiene reversa, como se dice, como su misma palabra lo dice. ¿Qué quiere decir eso? Que el reactivo se convierte en producto, pero de producto también se convierte en reactivo, es decir, que se dan en doble sentido. Y son esas justamente las que vamos a estudiar en este capítulo, las reacciones reversibles, las que se dan en doble sentido. Muy bien. Entonces, ¿a qué vamos a llamar nosotros velocidad de reacción? Es justamente la rapidez con la que se lleva a cabo esa reacción, la rapidez en la que los reactivos se convierten en productos. ¿Sí? Bien, entonces esa velocidad de reacción es una velocidad por unidad de tiempo, obviamente, ¿no? Ustedes han llevado física, la velocidad se define por incremento, ya sea unidades de longitud, en este caso nosotros incremento o aumento la concentración del producto, pero en un determinado tiempo. Bien, esto lo vamos a ver, en realidad esta es la fórmula que vamos a utilizar, aunque nosotros la vamos a deducir dentro de un ratito. Mejor. Entonces, pero a ver, escúchenme una cosa. Hay muchos factores que hacen que se acelere una reacción química. Generalmente en este grupo, en el grupo AB, sobre todo los semestres impares, casi el 80-90% son de alimentos, ¿no? Ya para el segundo se mezclan un poquito. Por ejemplo, ahorita, de los que están ustedes, ¿hay alguno que estudia alimentos ahorita? No hay, ¿no? Ni uno creo. Ok, entonces es para mostrar ejemplos más generales entonces. Pues fíjense, escúchenme el siguiente ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, un animal muerto, un gato, un perrito, un conejito, cuando se muere en la calle, lo pisan, pasa, no cualquier cosa. Han visto que ese cuerpo que es orgánico, se va, tiene un proceso de putrefacción, ese proceso de putrefacción le genera dióxido de carbono. Ahora yo les pregunto a ustedes, ese proceso de putrefacción de un cuerpo orgánico, sea un animalito que se murió, o sea, comida, basura llena de comida pasada, ¿cuándo sienten ustedes que ese proceso de putrefacción es más rápido? ¿En el frío o en el calor? ¿Qué dicen ustedes? Calor, tiene calor, ya calor. En el calor, ¿no? ¿Cierto? En el calor como que más rápido se putrefacta. Si ustedes dejan una leche abierta, no la meten al freezer, van a ver que afuera del freezer también se fermenta mucho más rápido, aunque ahora ya se le ha agregado una sustancia a la leche que se las puede tener a temperatura ambiente, así mientras no se las destape, porque se destapa y lo que provoca que empiece ese proceso de putrefacción de los alimentos es el oxígeno. ¿Han visto ustedes qué sucede cuando a una manzana, a un guineo, se lo parte por la mitad, se lo deja así, se va haciendo negrito? Y eso es una reacción del alimento con el oxígeno. Otra cosa muy importante también. Entonces, todos esos factores, ¿qué hacen? En el frío igual se va a llevar a cabo el proceso de putrefacción, pero mucho más lento. Entonces, aquí estamos analizando algunos factores que hacen que esa reacción química se lleve mucho más rápido. En algunos casos va a depender, dice, de la naturaleza de la sustancia. Hay elementos que reaccionan muy rápido. Uno de ellos es el hierro. El hierro, nosotros decimos, mira esa parrilla o esa lata se ha oxidado, y usted ve, oye, ¿por qué se ha oxidado tan rápido? No, cuando la tenías con la lluvia y lo tenías a la intemperie.
Se ha oxidado rápido esa parrilla. Claro, y pasa que el aire, el oxígeno del aire, en el caso del hierro, se combina muy rápido. Cuando está bajo el sol, con la lluvia más, etcétera, hace que ese oxígeno que tiene el hierro, el óxido de hierro, se forma el óxido de hierro a partir del hierro, quiero decir, se genera el óxido de hierro, y eso que ustedes ven oxidado en realidad es lo que nosotros conocemos como el óxido de hierro. Es una reacción que se lleva mucho más rápido. Lo que no sucede con el platino. Fíjense que yo hace unos 10 años atrás, chicos, jugando fútbol me quebré la pierna. Y seguramente muchos de ustedes han tenido algún golpe, o su papá, su mamá, su abuelito han tenido un accidente y le han tenido que poner clavos en la pierna o alguna plaquita, ¿cierto? Cuando se rompen los huesos. ¿Y de qué metal creen ustedes que utilizan para esos clavos o esas placas cuando se rompen el brazo, etcétera? Usan platino. ¿Por qué no el platino? Porque el platino prácticamente es nula, casi no reacciona con el oxígeno. Y así evitamos que se oxide, porque si se oxidara ese metal que nos colocan ahí como tornillo, como una placa, pues ese óxido que se forma nos pudiera generar contaminación en nuestro cuerpo. Entonces usan un compuesto que prácticamente es imposible que se oxide. Es por eso que ese metal que le meten ustedes al cuerpo, si uno quiere, lo puede dejar de por vida y no sacárselo nunca porque no se oxida. Hay algunos elementos que tienen la propiedad de combinarse mucho más rápido con el oxígeno para formar los óxidos. A eso se refiere el tipo o la naturaleza del elemento. Otro factor también que ayuda muchísimo a que se descompongan es la temperatura. Y lo decíamos hace un momento, ¿no? Que en épocas de calor, cuando las temperaturas son más altas, ese proceso de putrefacción o la formación de esa reacción de dióxido de carbono es mucho más rápida por efecto del calor. O los alimentos, o la comida, ¿no? Que si lo dejamos afuera del aire, fuera, perdón, del freezer, obviamente su proceso de descomposición de esos alimentos, pues es mucho más rápida si está fuera del freezer, temperaturas altas. Pero también hay otros elementos que se llaman catalizadores y hacen que los procesos se lleven mucho más rápido. Estos elementos, que pueden ser elementos, pueden ser factores, no participan de la reacción química. Lo único para lo que nos sirve es para que se lleve a cabo más rápido. Por ejemplo, el calor, te han dicho el calor. El calor hace, ¿qué es un catalizador? Algo que acelera la reacción química. Y algo que lo hace más lentito lo llamamos inhibidor o catalizador negativo también, ¿no? Entonces, a veces, algunos procesos, sobre todo industriales, chicos, nos conviene acelerar ciertos procesos. Nos conviene que se acelere. Habrá otros que nos conviene que se retrasen. Entonces, nosotros en nuestro organismo, ¿cuál es la diferencia de nuestro organismo con el de una serpiente, por ejemplo? La serpiente se come un animal grande y tiene que a veces dormir y invernar 5 o 6 meses para que todo el cuerpo digiera ese alimento ya embutido. En cambio, nosotros los humanos almorzamos o le tiramos un buen churrasco, por ejemplo, en 2 o 3 horas ya hemos digerido todo el alimento. ¿Por qué lo hacemos tan rápido? Porque nuestro organismo genera una sustancia que se llama enzimas que hace que ese proceso de descomposición de los alimentos que ingerimos en nuestro estómago se lleve a cabo la reacción muy rápidamente, en 2 o 3 horas del alimento que ingerimos y se ha procesado. Pero de lo contrario, tendríamos que esperar, se dice, hasta varios meses para poder, nuestro organismo lo vaya procesando, pero lo va haciendo pues, muy lento. Entonces, esas enzimas, esos catalizadores hacen que nuestro organismo saque esa sustancia y esa sustancia es la que provoca que se lleve mucho más a cabo, mucho más rápido la reacción. ¿Dónde nos interesa, por ejemplo, que se detenga un poco la reacción? Evitar que la reacción. En los alimentos, en las gaseosas, en las bebidas, se coloca lo que llamamos los conservantes químicos que hacen que las reacciones no se lleven, no se descompongan los alimentos, algunas pinturas, algunos químicos que se le agregan a los metales, por ejemplo, anticorrosivos,
que no es que evite con el tiempo, igual va a terminar provocándose la corrosión, pero obviamente esas pinturas, esos químicos hacen que se retrase un poquito, la larga la corrosión, bueno, ¿no? De la corrosión de los metales. Entonces, dependiendo si nos interesa que se acelere el proceso de las reacciones, se llama catalizadores. Si nos interesa también que se retrase la reacción, le llamamos inhibidores o catalizadores negativos. ¿Ya? Bien, obviamente otro factor importante es que mientras más grande sea la superficie de contacto, eso va a promover que también las reacciones químicas se lleven mucho más rápido. No es lo mismo una piedra completa que esa piedra partida en 1000 pedacitos. En 1000 pedacitos es mucho más áreas de contacto total respecto a la única piedra, ¿no? Hay algunas reacciones que son fotosintéticas, es decir, que la luz hace que se lleven la luz o la energía, provoca que ciertas reacciones químicas se den mucho más rápido. Y obviamente también el grado de concentración que tengan los reactivos. Mientras más concentrados tengan los reactivos, pues más rápido se va a llevar a cabo la reacción. ¿Sí? Bien, a ver. Pero nosotros en ese estudio de las reacciones vamos a conocer la ley que la llamamos ley de acción de masa. ¿Cómo la definimos? La definimos como la velocidad de una reacción química es proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes. Fíjense la siguiente reacción. Esta A mayúscula y esta B mayúscula son los reactivos, ¿sí? Entonces, A y B, que están con sus respectivos coeficientes, al juntarse empieza la reacción. A un comienzo, antes que empiece la reacción, nosotros tenemos determinada cantidad de A y tenemos determinada cantidad de B. Y de C y de D no tenemos nada porque todavía no empezó la reacción, como se dice, al inicio de la reacción. Entonces, una vez que se mezclan para que empiece la reacción, poco a poco A y B se combinan y van formando ¿qué cosa? C y D. Claro que a un comienzo hay poquito y mientras más pasa el tiempo se va reaccionando más y se va convirtiendo en C y D. A eso nosotros llamamos la velocidad directa, ED, velocidad directa, que es la velocidad de conversión de los reactivos en productos. Pero como se trata de reacciones reversibles, yo les decía, reacciones que se dan en doble sentido, a un comienzo, como no había productos, no se convierte en reactivo, pero a medida que va apareciendo productos, entonces a una determinada velocidad, a un comienzo muy lento, porque hay poquitos productos todavía, se va convirtiendo en reactivo, como que se vuelve un ciclo. A esa velocidad de conversión de productos a reactivos, lo llamamos la velocidad indirecta. Obviamente esta velocidad indirecta es bajita comparada con la directa, porque hay poquito producto. Pero a medida que se va formando más productos, y entonces también va aumentando la velocidad inversa a convertirse en reactivo. Hasta que llega un momento en que ambas velocidades son iguales. En ese momento en el que se igualan ambas velocidades, es lo que llamamos nosotros el punto de equilibrio de la reacción. Y es ahí donde analizamos la reacción, en el momento que está en su punto de equilibrio, cuando las dos velocidades se han igualado. ¿Sí? Esto va así, miren más o menos, fíjense. La velocidad directa a un comienzo, como es solamente reactivo, es alta. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa velocidad directa, es decir, la conversión de reactivos a productos, va disminuyendo. A un comienzo, la velocidad inversa, que sería la de los productos hacia los reactivos, a un comienzo es cero porque no hay producto. Pero a medida que va aumentando la cantidad de productos, va aumentando la velocidad inversa, es decir, la velocidad de que se convierten los productos en reactivos. Llega un momento en que ambas velocidades toman el mismo valor y ahí se queda constante esa velocidad. Si la velocidad que los reactivos se convierten en productos es igual a la que la de los productos se convierten en reactivos, se igualan ambas velocidades. En ese momento es lo que decimos nosotros que hemos obtenido o hemos llegado a la velocidad de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas velocidades son iguales. Y eso obviamente se lo consigue a un determinado tiempo. Entonces, por definición, acá arriba dice, por definición, dice que la velocidad de una reacción aquí es igual, es proporcional.
¿Cómo representamos una proporcionalidad? Una constante es proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes. En otras palabras, esta velocidad inversa, aquí es igual a una constante multiplicada por la concentración molar del producto elevado a su coeficiente y por la concentración molar de los otros productos, en este caso de elevados a su coeficiente. Esa es la velocidad inversa. La velocidad directa es lo mismo, pero en función a los reactivos. Aquí es igual a una constante, que ahora la llamaremos la constante directa, bueno, y esta es la constante indirecta, multiplicado por las concentraciones molares de los reactivos, que sería A y B, pero cada una de ellas elevada a su respectivo coeficiente. Y esta sería la formulita para la velocidad inversa, y esta sería la formulita para la velocidad directa. ¿Qué pasa en el equilibrio? Lo hemos dicho hace un momento. En el equilibrio ambas velocidades se igualan, son iguales. Por lo tanto, si son iguales la velocidad inversa y la velocidad directa en el equilibrio de la reacción, entonces todo este factor de acá va a ser igual a todo este factor de acá. Queda de esta manera. Ahora bien, si nosotros hacemos que esta velocidad indirecta que está multiplicando, perdón, esta constante indirecta que está multiplicando pasa a dividir acá, y todo este factor A elevado a por B elevado a B que está multiplicando pasa a dividir, nos queda de esta manera, ¿cierto? Entonces, nosotros el cociente de la constante directa sobre la constante indirecta es lo que llamamos la constante de equilibrio de una reacción química. Y la formulita que vamos a usar. Simplemente que aquí hemos hecho su deducción para que la conozcan. Entonces, aquí es igual la constante de equilibrio de una reacción química. Es igual a las concentraciones molares de los productos. ¿Cuáles son los productos acá? C y D, ¿no? De los productos elevados a su respectivo coeficiente sobre el producto de las concentraciones molares de los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? A y B. Elevado también cada uno de ellos a sus respectivos coeficientes, que sería A y B también. Esta es la fórmula general para poder encontrar la constante de equilibrio de una reacción química. Muy bien. Entonces, en realidad, todo este análisis lo hemos hecho para llegar a esta fórmula. No, directamente podríamos haberla utilizado, pero se ha querido un poquito mostrar de dónde sale la fórmula. ¿Ya? Entonces, arriba, recuerden, van los productos y abajo van los reactivos. A ver. Muy bien. ¿Qué nos piden en este ejercicio? Dice, ¿qué pasa? Que si nosotros conocemos la concentración de todos los componentes de la reacción en el equilibrio, ¿qué nos dice? Como ejemplo, calcular la constante equilibrio para la siguiente reacción. Ahí nos dan esta reacción, acá hay un coeficiente 2, ¿qué nos dan como información? Nos dice que sabemos, en el momento del equilibrio, sabemos que el yodo tiene esta concentración, mol litro. ¿Qué es mol litro? ¿Alguien se acuerda? Mol litro, ¿qué unidad era? Mol sobre litro. Molaridad, ¿cierto? Es la molaridad, mol litro. Entonces, nos dan la molaridad de uno de los productos, que es el yodo. Mol litro también me dan la molaridad de lo que es el otro producto. Y fíjense que también me dan la molaridad del reactivo. En este caso, es un solo reactivo. Tenemos las molaridades en el momento del equilibrio, eso lo hice el enunciado. Que en el momento del equilibrio, acá tenemos las concentraciones. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide que encontremos la constante de equilibrio. Bien. ¿Cuántos reactivos tenemos? Uno solamente. ¿Cuántos productos tenemos? Dos, ¿no? El hidrógeno y el yodo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la fórmula de la constante de equilibrio? Arriba iban los productos, que será el hidrógeno y será el yodo. Esto debería estar elevado a su coeficiente. En el caso del hidrógeno se sobreentiende acá el 1, en el caso del yodo se sobreentiende el 1, y en el denominador van los reactivos, que sería el iodo de hidrógeno, ¿no? Pero tiene un coeficiente 2. Entonces ahí aparece ese 2, elevado a su coeficiente. Bien, entonces el hidrógeno o la concentración molar, escúchenme, porque estas eran concentraciones molares, la concentración molar del hidrógeno es 3,56 por 10 a la menos 3. La concentración molar del yodo es 1,25 por 10 a la menos 3.
Y la concentración molar del iodur de hidrógeno, pero al cuadrado, es 1,56 por 10 a la menos 2. Muy bien. Reemplazando, entonces, encontramos que la constante de equilibrio de esta reacción química es 0,0183. Generalmente la constante de equilibrio es una medida adimensional, ¿no? Así que no tiene unidades. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Cómo hemos calculado acá la constante de equilibrio? Inge, una consulta, en este caso, en los productos se utilizó elemento ya con subíndice. Sí, En sí, el sí. caso de que en los productos ya nos salga unos compuestos, en los subíndices tenemos que utilizarlo de la misma forma que sacamos los pesos moleculares para sacar las constantes. No, estas constantes de acá, estas constantes se las tienen que dar. Le tienen que dar como información. ¿Sí? Ah, En el momento del equilibrio se lo tienen que dar. ¿Ya? No, el no, valor no, nos dará entonces. sí, no son pesos moleculares, es la concentración en Claro. realidad. Lo que sí, de repente, si la reacción no está igualada, la van a tener que igualar, ¿no? Pero bueno, generalmente son reacciones chiquititas que se utilizan acá. Ahí solamente varía cuando lo elevamos, ¿no? Exacto. En realidad, fíjense que arriba en el numerador, donde entran los productos, está como si estuviera elevado a 1, pero es porque los productos acá tienen un subíndice 1, 1. Solo el reactivo tiene un subíndice 2, por eso que abajo lo hemos elevado al cuadrado, ¿no? Si aquí hubiera un 2, acá hubiera un 3, por decirle, entonces este habría que elevarlo al cuadrado y todo este segundo factor habría que elevarlo al cubo, ¿no? Entonces, esto va elevado al coeficiente que tengan en la reacción química. ¿De acuerdo? Bien, ¿no, chicos? Ya. Está Vamos, bien, Inge. vamos al siguiente ejercicio. Fíjense el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Ay, permítanme, me voy a traer un vasito de agua. Continuemos. A ver, nos dice, tenemos la siguiente reacción química, nos dice, y ya nos lo da con los coeficientes. 3A más B más 2C, eso nos genera 2D más 2E. Ya nos da. Nos dice lo siguiente, nos da una información, nos dice lo siguiente. Que cuando llega el equilibrio, dice, esta reacción va a empezar a funcionar. Pero cuando llegue el equilibrio, estas son las concentraciones molares, dice, ya en el momento que estamos en el equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Nos dice que de A es 3,5, de B es 3, su concentración molar, de C es 4, de D es 3,8 y de E es 5. Es decir, ya nos da las concentraciones molares en el momento del equilibrio. ¿Qué nos pide con esa información? Que encontremos la constante de equilibrio. Muy bien, ¿a qué igual a la constante? Recuerden, en el numerador colocamos los productos elevados a su coeficiente. ¿Cuáles son los productos? D y E, elevado a sus coeficientes, 2 y 2. En el numerador, ¿qué colocamos? Los reactivos, A, B, C, muy bien, pero elevado a sus respectivos coeficientes, 3, 1, 2. Muy bien, estas son concentraciones molares, es decir, molaridad. Y ya nos da el enunciado. Fíjense que D vale, acá está 3,8, E vale 5, vamos reemplazando, A vale 3,5, B vale 3 y C vale 4. Al reemplazar, entonces, y bueno, resolviendo estas operaciones, ¿qué encontramos? Lo que se nos pide, la constante de equilibrio que tiene esta reacción química, que sería 0,17. Creo que este ejercicio estaba mucho más entendible que el anterior, porque en realidad hemos hecho exactamente el mismo cálculo, ¿no? Encontrar la constante de equilibrio únicamente de esta reacción química. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, Sí, Muy bien, sigamos. Vamos a otro ejercicio. Fíjense, dice, conociendo una reacción 2A, es decir, con un único reactivo, eso nos genera B y C.
¿Qué nos dice el enunciado? En un recipiente de 1 litro de capacidad, ¿qué se coloca? Se coloca un molde A, un molde reactivo. Al cabo de un tiempo, el sistema alcanzó el equilibrio. Y resulta que en el momento que está en equilibrio la reacción, sabemos nosotros que nos queda únicamente 0,25 moles de A. Eso es lo que nos queda. Con esa información, se nos pide que hallemos la constante equilibrio. A ver si se entendió. Nos dice que a un comienzo, antes que empiece la reacción química, teníamos 1 mol de A. Se llevó a cabo la reacción y cuando la reacción llegó al equilibrio de A, de todo A, solamente nos quedaba 0,25 moles. Entonces, nos piden calcular la constante equilibrio. Yo les había dicho a ustedes que nosotros para reemplazar la fórmula de constante equilibrio necesitamos conocer la molaridad. En realidad, como estamos trabajando en 1 litro, o sea, 1 mol en 1 litro, que es mol litro, 0,25 moles en 1 litro es mol litro, es decir, estamos trabajando en unidades de molaridad. Muy bien, a ver, vamos armando la constante equilibrio. ¿Cómo sería eso? Arriba van los productos B y C. Abajo en el denominador se coloca el reactivo elevado a su coeficiente. Entonces, A elevado al cuadrado. Ya está la fórmula. Pero no sabemos cuánto vale B, C ni A todavía. Entonces, aquí, hagamos el siguiente análisis. Y aquí sí les pido, atiéndanme un ratito a ver. Vamos a analizar lo siguiente. A un comienzo, antes que empiece la reacción, el enunciado nos dice que ¿cuánto tenemos de A? De A tenemos 1 mol. De A, del reactivo A tenemos 1 mol. ¿Y cuánto tendremos de B y de C? Es decir, de los productos. Si todavía no ha empezado la reacción. No tenemos nada. Cero. Cero de B y cero de C. Se lleva a cabo la reacción química. Entonces, como A se va a empezar a convertir en productos, esto que tenemos de A va a empezar a disminuir. Y se le debe restar siempre con una X. Esta X debe ir acompañado del coeficiente. Por eso que se le coloca 2X. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento del equilibrio, lo que había un comienzo que era 1 mol, se va a ir gastando siempre menos X. Pero esa X debe ir acompañado del coeficiente que tenga el reactivo, en este caso 2. Pero eso es lo que sucede con el reactivo. ¿Qué pasa con los productos? A un comienzo teníamos 0, 0. En el momento del equilibrio, ¿qué se forma? Se forma X y X. Siempre se le coloca X y X. Ahora, si uno de estos coeficientes tuviera otro número, un 2, un 3, pues también se le debe colocar acá adelante. En este caso es 1 y 1. Eso lo vamos a ver en otro ejercicio. Bien, pero aquí nos da un dato. ¿Qué nos dice? Que en el momento del equilibrio, que para nosotros en el momento del equilibrio es 1 menos 2x, eso es para nosotros en el momento del equilibrio, en lo que se refiere a A, es 1 menos 2x, pero nos dicen que ese valor de 1 menos 2x, que es la concentración en el momento del equilibrio, el enunciado nos dice que es 0,25 moles. Es decir, que este 1 menos 2x vale 0,25 moles, es la concentración que aquí nos lo dio en función a x, pero el enunciado no lo da su valor verdadero, 0,25. ¿Y para qué me va a salir ese 0,25? Porque ese 0,25 me va a permitir encontrar el valor de x. Si 1 menos 2x decimos que es igual a 0,25, despejando x, encontramos que x es 0,375. Un ratingo, chicos, por favor. Un ratingo, chicos, ¿ya? Sigamos. Entonces, X, fíjense que el hecho que el enunciado me hubiera dicho cuánto había de A en el equilibrio, me ha permitido, porque yo sabía que el equilibrio era 1 menos 2X, me ha permitido encontrar X0,35. Entonces, sabiendo que X0,35, yo también sé cuánto es aquí y cuánto es acá. ¿Por qué? Porque esta X, ¿qué es la concentración de B, que es lo que necesito para reemplazar acá en la fórmula. Y esta otra X, ¿qué cosa es? Es la concentración de C, que es lo que necesito para reemplazar aquí. Entonces, reemplazando, de A, el enunciado nos dice que tenemos 0,25. Aquí le he puesto 0,25. ¿En qué volumen?
El enunciado nos dice un litro. Entonces, directamente 0,25 en un litro, ya 0,25 mol litro. Pues recuerden que esto tiene que tener molaridad. ¿Cuánto vale B? B que valía X. Y que yo como sé que X es 0,375, esta cantidad de 0,375, ¿en qué volumen está? Pues está sigue en ese recipiente de un litro. Rescata la molaridad de B. Y C, aquí es igual C. C es igual a X. ¿Y X cuánto vale X? X vale 0,375 también. ¿En qué volumen? En un litro también. Entonces, fíjense que ya tenemos las concentraciones de A, de B y de C, que directamente podríamos haber reemplazado allá de todas maneras, ¿no? Bien, entonces, esta constante de equilibrio que se me pide, aquí va a ser igual. ¿Cuánto vale B? Dijimos 0,375. Reemplazamos. ¿Cuánto vale C? Lo mismo, ¿no? Porque también es X. 0,375. ¿Cuánto vale A? Estamos hablando del momento del equilibrio. En el momento del equilibrio era 1 menos X. El enunciado ya nos avisaba que era 0,25. Es 0,25. ¿Pero por qué al cuadrado? Porque recuerden que aquí en esta fórmula nos pide que cada una de estas concentraciones debe estar elevado al coeficiente que tiene el compuesto. En este caso, la constante de equilibrio es 2,25. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende, no? Bien, sigamos. Bien. Tenemos otro ejercicio muy parecido. A ver, ¿qué dice? Tenemos dos reactivos y tenemos dos productos. Nos dice en este caso que el recipiente, fíjense, ya esto lo hice a propósito, el recipiente ya no es de un litro, es de 800 ml solamente. Dice que antes que empiece la reacción química, antes que empiece, ¿qué se tiene? 5 moles de A, 7 moles de B, y se coloca también 6 moles de D, antes que empiece la reacción química. Obviamente, como no dice nada de C el enunciado, cero. Entonces va a empezar la reacción química. ¿Eso qué significa? Que tanto A como B se va a empezar a transformar en producto. Y como, para que en el momento del equilibrio, ¿qué hay que hacer? Hay que restarle una X, dijimos a los reactivos. Entonces, a este 5 le restamos menos X. A este 7, que es el otro reactivo, le restamos una X. Estas X deben ir acompañados de sus coeficientes, 1 y 3. Por eso que aquí tiene 3X. Esto en lo que respecta a los reactivos. En lo que respecta a los productos, se le aumenta una X. Entonces, se le aumenta una X. Entonces, pero ya acá, en vez de ser 0, ¿qué va a ser? Va a ser 2X. ¿Pero por qué 2? Porque lleva un coeficiente. En el caso de D, que hay que sumarle una X, pero resulta que en el caso de D, a un inicio nosotros teníamos 6, pero se ha mantenido el 6. Se le aumenta una X, que debe ir acompañado de su coeficiente, que como es 2, acá se ha colocado un 2. Pero fíjense que aquí hemos obtenido, entonces en el equilibrio, ¿qué tenemos? Tenemos 5 menos X de A, 7 menos 3X de B, 2X de C y 6 más 2X de D. Pero el enunciado nos da una pista más, que en el momento del equilibrio dice, de C es igual a 3 moles. Ah, me está diciendo entonces que C, en el momento del equilibrio, que para nosotros era 2X, ya me está avisando que 2X vale 3. ¿Y por qué me da esa información? Porque eso me va a permitir encontrar el valor de X. Entonces, como ya sé que 2X es igual a 3, despejando X, encuentro que X es 1,5. Entonces ya sé cuánto vale X. Eso me permite en cada uno de estos factores reemplazar el 1,5. Me va a quedar 3,5 moles de A. Reemplazando acá 1,5 y 7 menos eso, no, me da 2,5 de todo lo que es B. De C el enunciado me dice que es 3 directamente. Muy bien. Y como X es 1,5, D será 9. Estos son los moles tanto de reactivos como de productos. Pero estos moles, tanto de reactivos como productos, a diferencia del anterior ejercicio que estaban en un litro, en este caso están ¿en qué volumen? En 800 ml. 800 ml llevándolo a litros, aquí es igual, a 0,8. ¿Cierto? Entonces, fíjense, toda esta cantidad de moles lo divido entre 0,8 litros, porque el enunciado nos dice 800 ml, para poder tener mol litro. Entonces, fíjense que ya he obtenido aquí 4,4 de A, pero está en mol litro, ya no está en moles sobre 800 ml, ya está en litros. Lo mismo para B, lo mismo para C y lo mismo para D. Perfecto. Ahora debo reemplazar la fórmula.
La constante de equilibrio, ¿qué habíamos dicho de la constante de equilibrio? Que era igual. Era igual a los productos, que sería C y D, elevado a sus coeficientes, 2 y 2. Sobre los denominadores, que sería A y B, elevado a sus denominadores, A1 y A3. A1 y A3. Reemplazamos, encontramos que la constante de equilibrio de esta reacción química es 13,6. Esa será la constante de equilibrio para esta reacción química. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, sigamos. Vamos a otro ejercicio. ¿Qué nos dice acá? Se tiene la siguiente reacción. 2MN, bueno, este reactivo que está con coeficiente 2, y acá tiene dos productos que no tienen coeficiente adelante, ¿no? Está más facilito. ¿Y qué nos dice? ¿En qué volumen? En 1 litro. Está en 1 litro, todos los moles que obtengamos van a ser molitros, entonces, porque el volumen que estamos usando es 1 litro. Dice que a un inicio, antes que empiece la reacción, se coloca 4 moles de este reactivo Mn. Pero resulta que aquí ya no la dan como información la constante equilibrio. Entonces ya no es la constante equilibrio lo que me están pidiendo acá, sino que me están pidiendo cuál es la concentración de cada uno de reactivos y productos en el momento del equilibrio. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos nosotros? El enunciado nos dice que a un inicio tenemos 4 moles reactivos. Como no nos dice nada de los productos, pues tenemos 0 del un producto y 0 del otro. Va a empezar la reacción química. En el momento del equilibrio dijimos que al reactivo, ¿qué le vamos a hacer? Le tenemos que restar una X, ¿no? Y esa X tiene que ir acompañado de su coeficiente. En este caso hay un 2 acá adelante, por eso ponemos menos 2X. Entonces, los reactivos disminuyen. X acompañado del coeficiente. Y los productos de tal 0 a un inicio aumenta X, también acompañado de su coeficiente. Solo que en este caso aquí el coeficiente es 1 y aquí es 1 también. Se da por sobreentendido. Muy bien, tenemos esto. Si encontramos la constante equilibrio, ¿cómo sería la constante equilibrio? La concentración de los productos, el M y el N, cada uno elevado a 1, que sería su coeficiente que tiene delante. Eso dividido entre reactivos, que es Mn, acompañado de su coeficiente, que es el 2. Vamos reemplazando acá. Esta concentración de Mn aquí es igual a 4 menos 2x. 4 menos 2x. Y la concentración de M aquí es igual a X. Y la concentración de N aquí es igual a X. Pues reemplazamos aquí XX. Además sabemos que la constante de equilibrio es igual a 2, por 10 al cubo. Sabemos el valor de la constante de equilibrio. Si ustedes analizan un poquito acá, ¿cuál sería en realidad nuestra incógnita? Nuestra incógnita es la X. Queremos saber cuánto vale X. ¿Por qué X? Porque si supiéramos cuánto vale X, podemos reemplazar aquí, podemos reemplazar aquí, podemos reemplazar aquí. Tendríamos las molaridades en el momento del equilibrio, que es lo que se nos pide, las concentraciones. Entonces, si esto lo organizamos un poquito, X por X, X cuadrado, aplicamos raíz cuadrada, ¿para qué? Entonces, a este 2 por 10 al cubo le aplicamos raíz cuadrada, le aplicamos raíz cuadrada a todo esto. Fíjense que esa raíz se puede simplificar con este cuadrado y con este otro factor, y esto sale, tanto la X como el 4 menos 2X sale de la reacción. Lo que queremos es despejar X. Este 4 menos 2X que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Multiplica con esto. Es que nos queda X solamente. Mandemos a un solo lado todas las X, al otro lado los factores que no son X, factoricemos una X y despejamos. 1 más 2 raíz de 2X, de 2 por 10 al cubo va al denominador. Bueno, y esto va al numerador, ¿no? Bien, eso nos permite encontrar X. Entonces, X vale 1,978. Eso es lo que vale X. Entonces, el enunciado me pide calcular las concentraciones en el momento del equilibrio. Y en el momento del equilibrio, la concentración del reactivo es 4 menos 2X. ¿En qué volumen? Ojo, en 1 litro. Ah, está bien, entonces. Pero X sabemos que vale 1,9, que dijimos, 78. Reemplazamos y encontramos que la concentración de este reactivo en el momento del equilibrio era 0,044 mol. Veamos la de los productos. Eh, eh,
la concentración de M en el momento del equilibrio, ¿a cuánto es igual? A X directamente. Sobre el volumen, ¿cuál es el volumen? Sigue siendo un litro. Entonces, 1,978, ¿no? Porque ese es el valor de X. Al otro compuesto, que es el N cuadrado, ¿cuál es su concentración en el momento del equilibrio? También es X. ¿En qué volumen? El enunciado nos dice que es un litro también. Entonces, aquí también nos dan la concentración del otro reactivo. Es decir, del nitrógeno, del oxígeno y del, dije oxígeno creo, ¿no? Del N cuadrado, del M cuadrado y del reactivo, del MN. Me dan las concentraciones molares en el momento del equilibrio. Y eso es lo que el enunciado me pedía. Calcular las concentraciones molares en el momento del equilibrio. ¿Alguna consulta, chicos? Ninguna, Inge. Sí, creo que está sencillito, ¿no ven? Muy bien. Con eso prácticamente hemos terminado. Ok, muy bien. Ya está.